Hey, Colectivo 7, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Seguimos aquí en el Zócalo de este hermoso puerto de Veracruz, aquí donde se baila el danzón. Estamos muy contentos de poder seguir en esta serie titulada Wilson. Titulada así a propósito, haciendo alusión a esta película de este famoso actor Tom Hanks, respecto a su naufragio y cómo es que las tormentas muchas veces que llegan a nuestra vida de manera ineludible, es decir, no puedes escapar de una tormenta. Las tormentas a veces son necesarias y yo puedo asegurarte que incluso Dios permite que entremos a tormentas en nuestra vida con la finalidad de sacar lo mejor de nosotros. En este tiempo yo quiero compartirte 2 episodios de Jesús con sus discípulos en medio de una tormenta. Son 2 episodios diferentes, pero de ambos podemos aprender cómo enfrentar esas tormentas. ¿Qué debo yo aprender en una tormenta? ¿Y qué es lo que Dios busca que yo aprenda en medio de una tormenta? Lo cual es importante porque, repito, es ineludible. Las tormentas seguramente llegarán a tu vida, o estás en una o estás a punto de entrar en una, pero de que llegan a nuestra vida, eso es una verdad que no podemos olvidar o que no podemos hacer de lado. Y son necesarias, repito, porque de alguna manera Dios da fuerza en medio de la tormenta a sus hijos. Dios nos anima, Dios nos guía, como lo aprendimos la semana pasada. Y bien, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, yo quiero comenzar a decirte que en este episodio Jesús está compartiendo, como lo acostumbraba a hacer en un día atareado de esos de Jesús, donde Él está compartiendo como buen maestro de la Torá, como buen maestro de la palabra. Él está enseñando a sus discípulos, a toda esa gente que le seguía. Y Él comienza el día hablando de una parábola muy famosa, que es la parábola del sembrador. Yo creo que tú has escuchado esa parábola donde dice que el sembrador sale y riega la semilla, pero que la semilla cae en diferentes tierras, diferentes tipos de tierra, haciendo alusión de que sus palabras que Jesús mencionaba, o la palabra que Él hablaba, simbolizaba como una semilla, y que muchas veces el corazón del hombre es como esa tierra. Depende de dónde caiga o depende de qué corazón está recibiendo esa tierra. Hay corazones que están cerrados, hay corazones que están duros, que no reciben la palabra, pero hay corazones que son buena tierra y que reciben esa preciosa semilla. Jesús está dando esta lección como buen maestro acerca de que sus palabras son semilla. Yo no quiero que pierdas de vista esto, porque Jesús, como buen maestro, y al darle una lección a sus discípulos respecto a que sus palabras son semilla, les pone un examen, les pone una evaluación, porque todo buen maestro hace evaluaciones de sus alumnos para saber si están asimilando, para saber si están aprendiendo lo que su maestro les está enseñando. Y bueno, Jesús les pone el siguiente examen a sus discípulos. Acompáñenme a buscar el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, es decir, Jesús está hablando y suelta una semilla. Dice: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, o sea, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, de este primer episodio
de los dos que vamos a ver hoy, vamos a aprender 3 lecciones que tú necesitas recordar cuando estás en medio de la tormenta. Jesús está en la barca, Jesús está en medio de la tormenta con sus discípulos. Así también Jesús está contigo en medio de tu tormenta. Él está arriba de tu barca. Y parece algo chusco, parece algo gracioso lo que pasa aquí, porque sus discípulos están amedrentados, tienen miedo, aún sabiendo que Jesús está en la barca con ellos. Primera lección que vamos a aprender: no olvides lo que Jesús te ha dicho. No olvides lo que Él ha hablado a tu vida. Eso es importante, porque sus palabras, insisto, son como semillas. Si Jesús te dice, pasemos al otro lado, significa que vas a poder pasar al otro lado. No importa si llega una tormenta, no te amedrentes. Si Jesús te ha dicho que vas a pasar al otro lado, que tu corazón sea una buena tierra donde caiga esa semilla. Esa palabra que Jesús ha hablado tiene que llegar a su cumplimiento. Mateo 24:35 nos recuerda esto: el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Jesús no pasarán. Es decir, todo tiene caducidad en esta vida, excepto la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, es decir, ay, llegué tarde a esta promesa, ya caducó. No, la palabra de Dios es eterna, es para siempre. Hay algo que Dios te ha dicho, hay algo que Jesús te ha dicho y que a lo mejor tú ya has olvidado porque estás metido en la tormenta y estás olvidando lo que Él ya habló en otro tiempo a tu vida. Lección número 2. No olvides, por favor, que siempre habrá resistencia en contra. Ese es un factor indudable para todos aquellos que deciden hacer la voluntad, tener resistencia. Vas a encontrar adversidad. Estás en la tormenta y sientes cómo las olas están anegando tu barca. No te puedes explicar, está Jesús contigo en la barca y las olas se están metiendo en tu barca. ¿Cómo es esto que puede suceder en tu vida? Bueno, yo tengo que decirte que mientras seguías el mundo, mientras seguías las reglas del mundo, mientras obedecías tus instintos, parece que no pasaba nada. Pero en el momento que decides obedecer la palabra de Dios, en el momento que decides seguir a Jesús, es en ese momento donde debes de estar preparado para la oposición, para la adversidad. Las tormentas seguramente van a llegar a tu vida. Dice aquí Marcos 4:37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Te das cuenta? No era una tormenta fácil, porque lo que estaban viviendo en ese momento, su propia barca siendo anegada por las olas del mar. Estos expertos pescadores, en su mayoría, están experimentando que su barquita se está inundando. Esta es una resistencia que tú encontrarás en medio de la tormenta, pero es con un propósito. Tú tienes que hacerte fuerte y tienes que poner tu mirada en el Señor. Si tú estás cómodo y no encuentras oposición, más bien deberías preguntarte si estás en el camino correcto, porque estar en el camino correcto es encontrar oposición. Lección número 3. No olvides lo que Dios puede hacer en medio de una tormenta. Los discípulos van y despiertan al maestro, porque parece un momento chusco, porque Él está durmiendo en el cabezal de esa barca. Él está durmiendo tan tranquilo. ¿Cómo es eso? Parece chusco ese momento, ¿no? ¿Cómo es que todos están tan amedrentados, están tan temerosos y voltean a ver y Jesús está durmiendo tan tranquilo en esa barca, y llegan y lo despiertan, y además en una especie como de reclamo, y le dicen: ¿qué? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir, que nos vamos a ahogar en esta tormenta?
Esa oración se parece tanto, o ese reclamo se parece tanto a lo que muchos hacemos. Señor, ¿no estás viendo que mi matrimonio se está yendo por la borda? ¿No ves que mi negocio no está funcionando? ¿Acaso no te importo? ¿Acaso no te intereso? ¿Qué no eres acaso mi Padre? ¿Qué no acaso eres mi Dios? Muchas veces hemos reclamado eso a Dios. Pero vaya lección que reciben aquí los discípulos. Jesús se levanta tan en calma, porque Jesús nunca actuó de forma apresurada. Jesús siempre tomó su tiempo, porque Él es el Dios que está por encima del tiempo. Él nunca hizo las cosas a prisa. Él no es como tú o como yo, que nos desesperamos y que actuamos de forma tan rápida o violenta o impulsiva, lo cual no es algo que sea de parte de su corazón. Dios quiere que seamos gente que piensa, que confía. No estoy hablando de ser pasivo, estoy hablando de tener siempre en mente que Dios tiene el control, no tú. Tú no tienes el control lo tiene Jesús. Se levanta y reprende la tormenta, le dice: calla, enmudece. Y en ese momento cesó la tempestad. Qué buena lección, porque Él está ahí justo a tiempo para nosotros. No lo olvides, Él puede hacer mucho en medio de una tormenta. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos en ese momento: ¿pero por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo de morir? ¿Por qué tienen tanto miedo en medio de esta tormenta? Yo creo que es lo mismo que nos sigue preguntando: ¿por qué estás tan temeroso? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no estás confiando en mí? Qué interesante. Vayamos ahora a este segundo episodio, una vez más, con Jesús en medio de la tormenta. Los discípulos vienen de un día muy atareado, de un día muy complicado, porque definitivamente habían tenido un día donde habían alimentado a más de, se calcula que entre 15,000 y 20,000 personas. Y una vez más Jesús suelta una palabra, porque sus discípulos ven que hay mucha gente y que ya es tarde, y le dicen a Jesús: Maestro, ya es tarde, mándalos a su casa allá a descansar. Y Jesús les dice: no, denles de comer. Escucha esto. ¿Recuerdas lo que te dije? Las palabras de Jesús son como semilla. Si Jesús dice: denles de comer, ¿qué crees que tiene que pasar? Que les tenían que dar de comer. Y entonces los discípulos pasan por una serie de cosas y finalmente logran alimentar a la multitud. Sucede algo milagroso, porque eso es lo que sucede cuando tú decides confiar y creer las palabras de Jesús. Sucedió algo milagroso. Alimentaron a muchísima gente, a miles de personas, con una corta ración de comida. Y bueno, termina ese episodio. Jesús les dice a sus discípulos: adelántense, súbanse a la barca, y los despide. Al entrar en la barca, ellos suben sus 12 cestas de comida que sobraron. No es ninguna casualidad que sean 12 cestas, una cesta para cada uno de ellos, para que recordaran lo que acababan de vivir, un episodio milagroso. Ya están arriba de la barca y se empiezan a adelantar. Jesús se queda a despedir a cada persona, porque cada persona para Jesús es importante. Imagínate despedirte de miles de personas. Ese es mi maestro. Él tiene tiempo para cada uno de sus hijos. Termina de despedir de la gente aproximadamente como por ahí de las 6 de la tarde. Jesús sube al monte a orar, y dice la palabra de Dios que estando Él en el monte, tú lo puedes encontrar aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45. No quiero leértelo para hacértelo más rápido esta breve transmisión. Jesús está orando en el monte, y desde ahí dice que ve a sus discípulos. Desde donde está orando, Él ve a sus discípulos que están remando y que les está costando muchísimo trabajo, porque ¿qué crees? Una nueva tormenta llega a la vida de los discípulos. Yo creo que ellos dijeron: Dios santo, cada vez que nos subimos a una barca nos sucede algo espantoso. Están en medio de una tormenta nuevamente. Y ellos, los expertos pescadores, dice que están remando contra un viento que les era contrario. Un viento que les está haciendo la vida imposible. Bueno, esto no era algo novedoso
para ellos, porque ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros, lo vieron hacer la multiplicación de los peces. Es más, vieron a Jesús reprender la tormenta pasada, ¿recuerdan? Ahora ellos ya sabían lo que tenían que hacer, pero ¿qué creen? Ellos lo olvidan, están desenfocados. Olvidaron lo que tenían que hacer en medio de una tormenta. Y bueno, es tiempo de otro examen. Jesús soltó una palabra y les dijo que fueran, que se adelantaran y que siguieran al otro lado. Jesús soltó una nueva palabra y hay un nuevo examen, una nueva evaluación. Yo no sé por qué, pero el ser humano cuando está bajo evaluación tiene una conducta diferente. ¿No te ha pasado? Cuando estás siendo evaluado, de repente tienes una conducta que no es la normal, quieres actuar de forma distinta, pero Jesús está probando aquí a sus discípulos. Y veamos lo que Dios quiere que pase en nosotros cuando estamos siendo sometidos a una prueba de parte de Él. Recuerda, Dios prueba buscando sacar lo mejor de ti. El diablo tienta buscando sacar lo peor de tu vida. Eso es muy diferente. Dios permite las pruebas, pero el diablo busca tentarte para sacar lo peor de ti. Bueno, de esta prueba podemos ver que hay algo que Dios quiere que tú aprendas. Número 1, ¿cuánto tú estás confiando en tus habilidades? Cuando estés en una tormenta, Dios quiere enseñarte cuánto estás tú confiando en tus habilidades. Obviamente, estos pescadores dice que estaban remando y con gran fatiga. Imagínate, desde las 6 de la tarde ellos están metidos en esa tormenta. Ya son más de la medianoche y ellos siguen remando y están cansadísimos, tuvieron un día pesadísimo, están agotados mental, físicamente, emocionalmente, están agotados. Ahora están en medio de esta tormenta y no saben qué hacer para enfrentarla. Bueno, una tormenta te enseña cuánto tú estás confiando en tus habilidades. Recuerda, no son tus habilidades lo que te va a sacar de una tormenta. Lo que te va a sacar de esta tormenta, lo que te va a llevar adelante de esta tormenta, es cuánto tú confías en Dios y en lo que Él puede hacer. Número 2, ¿cómo enfrentas el viento contrario? Esta es la segunda cosa que nos enseña una prueba. No solamente cuánto confías en tus habilidades, sino que con qué actitud estás enfrentando este viento contrario. ¿Te haces una víctima? ¿Crees que todo lo malo nada más te sucede a ti? ¿Crees que eres el único? Recuerda lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Diversas pruebas y tienes que encontrarte Tienes que encontrarte de alguna manera feliz de ser considerado, de ser probado por Dios, porque hay una buena finalidad. El propósito detrás de una prueba de Dios, hay un gran propósito, hay un gran fin detrás de esa prueba. Y tercer cosa que demuestra una prueba en nuestra vida, una tormenta. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Y me da risa porque, ¿sabes en qué estaban pensando los discípulos? Cuando ven a Jesús caminar sobre el mar viniendo a ellos en su barca, ellos gritan, es un fantasma, dicen todos, asustados, atemorizados. Y tú te preguntas, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo ellos lo primero que piensan es en un fantasma y cómo no piensan en que es Jesús caminando en medio del mar, viniendo hacia ellos? ¿Sabes? Muchas veces nos pasa así. Preferimos creer cuentos, preferimos creer fantasías, preferimos pensar tonterías a confiar y esperar y recordar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso sucede muy a menudo. Por eso yo te pregunto, ¿qué es lo que estás pensando? Es importante que recordemos que en medio de nuestra tormenta, nuestra mente debe estar enfocada. ¿Enfocada en qué? Enfocada en Dios, enfocada en su palabra. Su palabra traerá fuerzas, su palabra traerá ánimo, su palabra traerá dirección a nuestra vida. Estás en un dilema, no sabes qué es lo que tienes que decidir, necesitas recordar la palabra de Dios.
No te enfoques en otra cosa. Necesitas recordar lo que Jesús ha dicho a tu vida en otro tiempo. Familia, les mando un abrazo, que estén muy bien. Colectivo 7, que Dios les bendiga. Shalom.